La sala de conferencias se quedó en completo silencio cuando deslicé ese sobre la mesa. 2 semanas de aviso, 3 días antes de la migración de sistema más grande que nuestra empresa había intentado jamás. El color desapareció del rostro de mi jefe tan rápido que pensé que realmente podría desmayarse allí mismo sobre la mesa de caoba pulida. No puedes hablar en serio, susurró, con las manos temblorosas mientras alcanzaba la carta. Laura, la migración. Eres la única que sabe. Yo solo sonreí. La misma sonrisa que le había dado 6 semanas antes cuando me dijo que iban a recortar a todo mi equipo y que yo absorbería todo su trabajo. Estoy segura de que lo resolverás, dije, poniéndome de pie. Después de todo, ¿no era ese el punto? Demostrar que una persona puede hacer el trabajo de 5. Mi nombre es Laura Herrera. Yo era arquitecta principal de sistemas en una empresa mediana de servicios financieros. 12 años construyendo toda su infraestructura desde cero. Mis padres dirigían un pequeño centro comunitario en Jalisco. El tipo de lugar donde aprendes temprano que todo el mundo está luchando con algo, incluso si no puedes verlo. Esos antecedentes se quedaron conmigo, moldearon la forma en que veía a las personas, me convirtieron en alguien que realmente escuchaba cuando los compañeros de trabajo hablaban sobre sus vidas. Todo el asunto comenzó un martes por la mañana en marzo. Acababa de dejar a Julio y a Clara en la escuela. Esa caótica prisa en la que estás revisando mochilas y firmando permisos mientras también repasas mentalmente tus prioridades de trabajo. Rodrigo me había enviado un mensaje de texto divertido, un meme sobre que el café era un vegetal, y yo todavía estaba sonriendo cuando entré a la oficina a las 8:47 de la mañana. Mi escritorio estaba en la esquina del 4.º piso, con ventanas en 2 lados, plantas por todas partes, porque había aprendido que la vegetación era lo único que me mantenía cuerda durante las largas sesiones de programación. Tenía 3 monitores instalados, cada uno de ellos habitualmente fluyendo con diagnósticos del sistema, planos de arquitectura o el interminable flujo de mensajes de mi equipo. Mi equipo, Dios, yo misma había construido ese equipo durante 5 años. Estaba Andrés, que podía detectar una vulnerabilidad de seguridad a 1 kilómetro de distancia y hacía el mejor pan de masa madre los fines de semana. Valeria, recién salida de la universidad, pero con una comprensión intuitiva de la arquitectura de bases de datos que a la mayoría de las personas les tomaba una década desarrollar. Héctor, que había estado en la empresa casi tanto tiempo como yo, estable y confiable, la persona que mantenía las cosas funcionando cuando todo salía mal, y los gemelos, Carlos y Camila, que terminaban las oraciones del otro y podían depurar código juntos más rápido que cualquier persona que hubiera visto trabajando sola. No éramos solo colegas, éramos una unidad. Nos habíamos quedado despiertos toda la noche juntos, celebrado los cumpleaños de los hijos de los demás, cubriéndonos las espaldas durante las malas rachas. Cuando el padre de Héctor murió, reorganizamos el trabajo de todo el trimestre para que pudiera tomarse 3 semanas libres. Cuando Valeria se comprometió, pasamos toda una hora de almuerzo ayudándola a comparar precios de salones de eventos. Eso es lo que se suponía que debía ser un buen equipo. La invitación a la reunión apareció a las 9:15 de la mañana. Sincronización rápida, sala de conferencias B, 10 de la mañana, de Emilio Fuentes, nuestro vicepresidente de operaciones. Sin agenda, sin contexto, solo esas pocas palabras que en el lenguaje corporativo generalmente significaban que algo malo se avecinaba. Sin embargo, no estaba demasiado preocupada. Nuestro departamento había estado funcionando de maravilla. Acabábamos de terminar una importante revisión de seguridad antes de lo previsto y por debajo del presupuesto. Los puntajes de satisfacción del cliente eran los más altos que habían estado en la historia de la empresa. Yo personalmente había presentado nuestros excelentes resultados al equipo ejecutivo 2 semanas antes, y estaban encantados. Aún así, cuando llegaron las 10 de la mañana, sentí un nudo en el estómago que no podía explicar del todo. Tal vez fue la forma en que Emilio evitó el contacto visual cuando entré. Tal vez fue que Silvia de Recursos Humanos estaba allí, con su computadora portátil abierta, con esa cara de simpatía profesional ya en su lugar. Gracias por venir, Laura, comenzó Emilio, y lo supe inmediatamente por su tono. Esa voz excesivamente amable que usa la gente cuando está a punto de arruinarte el día, pero quiere fingir que se siente mal por ello. Quiero empezar diciendo cuánto valoramos tus contribuciones. Tu trabajo ha sido excepcional.
Verdaderamente excepcional. La palabra pero se acercaba. Podía sentirla flotando en el aire como una nube de tormenta. Pero estamos haciendo algunos cambios estructurales para seguir siendo competitivos en el mercado actual. Hemos realizado un análisis exhaustivo de los flujos de trabajo y las métricas de eficiencia, y hemos identificado algunas oportunidades de optimización. Optimización. Una palabra tan limpia para lo que estaba a punto de suceder. Vamos a reestructurar el departamento de arquitectura de sistemas. En el futuro, operaremos con un modelo más esbelto. Estamos eliminando los puestos de arquitectos asociados. Mi corazón se hundió. Están recortando a todo mi equipo. Estamos reposicionando recursos, intervino Silvia, usando esa voz de recursos humanos que hace que todo suene razonable, incluso cuando es una absoluta locura. El trabajo continuará. Por supuesto, tenemos plena confianza en tu capacidad para gestionar las funciones esenciales. Los miré fijamente. Están recortando a 4 personas y esperan que yo simplemente absorba todo su trabajo. Emilio se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas como si estuviera siendo sincero. Hemos analizado los flujos de trabajo, Laura. Hay más capacidad de la que podrías pensar. Gran parte de lo que hace tu equipo podría simplificarse, automatizarse. Estamos hablando de eliminar redundancias, no de eliminar el trabajo necesario. Redundancias. Repetí la palabra lentamente. Andrés maneja toda nuestra infraestructura de seguridad cibernética. Valeria construyó nuestro sistema de base de datos desde cero. Héctor mantiene funcionando nuestros sistemas heredados. Carlos y Camila se encargan de todo el trabajo de integración. ¿Qué es exactamente redundante? Entendemos que es mucho para asimilar, dijo Silvia, con su voz destilando esa empatía practicada. Pero hemos hecho los cálculos. Con algunas mejoras en los procesos y la priorización correcta, esto es absolutamente manejable. Y honestamente, Laura, esto también es una oportunidad para ti. Tendrás total autonomía sobre el departamento, control absoluto. Piensa en ello como una oportunidad para brillar de verdad, para demostrar lo que puedes hacer. Una oportunidad para brillar. Estaban recortando a mi equipo, arrojando toda su carga de trabajo sobre mis hombros y llamándolo una oportunidad. ¿Cuándo?, pregunté en voz baja. Haremos los anuncios este viernes, dijo Emilio. Un periodo de transición de 2 semanas, para que tengas tiempo de capturar el conocimiento institucional y reasignar prioridades. Estamos ofreciendo a los empleados afectados un paquete de indemnización, servicios de reubicación laboral y todo el paquete de apoyo. ¡Qué generoso!, dije, y no pude evitar el tono cortante en mi voz. Emilio se removió en su asiento, incómodo. Necesitamos saber que estás de acuerdo con esto, Laura. Esto solo funciona si estás comprometida. ¿Podemos contar contigo? Y aquí está la cuestión sobre las dinámicas de poder corporativo. En ese momento, sentada en esa sala de conferencias con mi jefe y una representante de recursos humanos mirándome expectantes, tenía exactamente 2 opciones según lo veían ellos. Podía negarme, hacer un escándalo, tal vez incluso renunciar por principios, y ellos simplemente me reemplazarían con alguien más dócil y recortarían al equipo de todos modos. O podía aceptar, asumir la carga de trabajo imposible y al menos, tal vez, ayudar a mi equipo a aterrizar suavemente durante su transición. Excepto que se habían olvidado de la tercera opción. La opción que ni siquiera me daba cuenta de que estaba considerando hasta que las palabras salieron de mi boca. Por supuesto, dije con voz firme. Estoy comprometida a hacer que esto funcione. Lo que sea que necesite la empresa. El alivio en sus rostros fue casi cómico. Eso es genial, Laura. Realmente genial, dijo Emilio efusivamente. Sabía que podíamos contar contigo. Siempre has sabido trabajar en equipo. ¿Trabajar en equipo, verdad? Salí de esa sala de conferencias a las 10:47 de la mañana y no volví a mi escritorio. Fui directamente al baño, me encerré en un cubículo y me permití sentirlo. La ira, la traición, el absurdo puramente insultante de lo que me estaban pidiendo. Estas eran mis personas. Yo las había contratado, las había capacitado, había construido algo real con ellas, y la empresa las estaba desechando como si no fueran nada, como si su trabajo no importara,
como si las relaciones, el conocimiento y la habilidad que aportaban significaran menos que cualquier punto porcentual que se viera bien en la presentación de reducción de costos de algún ejecutivo. Le había dado 12 años a este lugar. 12 años de semanas de 60 horas, de cenas familiares perdidas, de revisar mi teléfono durante los juegos de béisbol de Julio y los recitales de baile de Clara porque siempre había alguna crisis que solo yo podía manejar. Había construido su infraestructura con mis propias manos, había convertido su caótico desastre de sistemas en algo elegante, funcional y seguro. Y así era como valoraban eso, decidiendo que yo simplemente podía hacer el trabajo de 5 personas en lugar de una. Saqué mi teléfono. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba muy clara. Le envié un mensaje de texto a Rodrigo. Algo pasó en el trabajo. Estoy bien, pero necesito hablar contigo esta noche. Luego abrí mi navegador y entré a un sitio web que no había visitado en años, la bolsa de trabajo. El lugar donde los profesionales de tecnología de la información iban a buscar su próxima oportunidad. Para cuando llegué a casa esa noche, ya había actualizado mi currículum. Sentada en mi automóvil en el estacionamiento durante el almuerzo, había sacado el documento que no había tocado en más de una década y comencé a actualizarlo. Arquitecta principal de sistemas, 12 años de experiencia progresiva, lideré la revisión de la infraestructura que resultó en un tiempo de actividad del 99.9%, gestioné a un equipo de 5 profesionales de alto nivel en tecnología de la información. Reduje los incidentes de seguridad en un 78%. Los logros seguían apareciendo. Y al verlos enumerados de esa manera, me di cuenta de algo al respecto de lo que había estado demasiado enterrada en el trabajo diario para notar. Yo era muy buena en mi trabajo. Excepcionalmente buena. El tipo de buena que otras empresas definitivamente querrían. Rodrigo estaba en la cocina cuando entré, revolviendo algo que olía a ajo y hierbas. Julio y Clara estaban en la mesa haciendo la tarea. O al menos Julio estaba haciendo la tarea mientras Clara construía una estructura elaborada con lápices de colores. Hola, dijo Rodrigo, y una sola mirada a mi rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. Niños, vayan a lavarse para cenar. Tómense su tiempo. Se dispersaron y me dejé caer en una silla. Toda la historia salió a borbotones. La reunión, los recortes, la expectativa de que yo simplemente absorbiera todo. El lenguaje condescendiente sobre las oportunidades y la eficiencia. Rodrigo escuchó sin interrumpir, lo cual era una de las cosas que más amaba de él. No intervino con soluciones ni me dijo cómo sentirme. Solo escuchó. Realmente escuchó hasta que lo solté todo. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó finalmente. Aún no lo sé, admití, pero actualicé mi currículum durante el almuerzo. Él levantó las cejas. Sí, no digo que me vaya a ir definitivamente, pero tampoco digo que me vaya a matar haciendo el trabajo de 5 personas porque la empresa quiere aumentar sus márgenes de ganancia. Necesito al menos ver qué más hay allá afuera. Me parece lógico, dijo Rodrigo. Tienes opciones, Laura. Siempre has tenido opciones. No dejes que te hagan olvidar eso. Esa noche, hice algo que debería haber hecho años antes. Realmente analicé en qué se había convertido mi trabajo. Las horas, el estrés, la forma en que no podía desconectarme por completo, incluso en las vacaciones, porque era la única que sabía cómo funcionaban ciertos sistemas críticos. La forma en que había estructurado toda mi vida en torno a estar disponible para emergencias laborales y la respuesta de la empresa a 12 años de esa dedicación. Estaban recortando a mi equipo y llamándolo una oportunidad para que yo brillara. Llegó el viernes por la mañana y tuve que observar cómo Emilio llamaba a cada uno de los miembros de mi equipo a reuniones individuales. Tuve que observar sus rostros cuando salieron. Andrés luciendo atónito. Valeria llorando en silencio en su escritorio mientras empacaba sus cosas. Héctor enojado con esa forma tranquila suya que de alguna manera era peor que gritar. Carlos y Camila aferrándose el uno al otro como si se estuvieran ahogando. ¿Lo sabías?, me preguntó Héctor, con voz apagada. Me lo dijeron el martes, admití. No me permitieron decir nada antes del anuncio oficial. ¿Y te vas a quedar? No era una pregunta. Por ahora, dije, y algo en mi tono hizo que me mirara con más atención. Por ahora,
repitió lentamente. Una pequeña sonrisa parpadeó en su rostro. De acuerdo, entonces. El periodo de transición de 2 semanas fue brutal. Tuve que hacer sesiones de transferencia de conocimientos con cada miembro del equipo documentando todo lo que sabían, mientras también intentaba ayudarlos a buscar trabajo paralelamente. Escribí cartas de recomendación, hice llamadas telefónicas a contactos en otras empresas, pasé mis horas de almuerzo revisando sus currículums y preparándolos para las entrevistas. Y todo el tiempo estaba realizando mi propia búsqueda silenciosa de trabajo. Tuve cuidado con ello. Usé mi computadora portátil personal, nunca la del trabajo. Recibí llamadas de reclutadores durante mi hora de almuerzo. Programé entrevistas para temprano en las mañanas antes del trabajo, diciéndole a Emilio que tenía citas con el dentista o que necesitaba encargarme de algo de logística familiar. La respuesta fue abrumadora. Aparentemente, una arquitecta principal de sistemas con 12 años de experiencia y un historial como el mío era exactamente lo que muchas empresas estaban buscando. En una semana, tenía 3 prospectos prometedores. En 2 semanas, tenía 2 ofertas sólidas y una tercera empresa acelerando su proceso de contratación para hacerme una oferta antes de que tomara una decisión. Mientras tanto, en el trabajo, la realidad del modelo más esbelto se estaba asentando. El último día de mi equipo fue un viernes y el lunes por la mañana entré a una oficina que se sentía vacía. Todos esos escritorios vacíos. Toda esa experiencia desaparecida, y todo ello ahora era aparentemente mi problema. Las solicitudes comenzaron de inmediato. Un error en la base de datos que Valeria habría solucionado en 20 minutos me tomó 3 horas porque tuve que recordar las peculiaridades específicas de su sistema personalizado. Una alerta de seguridad que Andrés habría diagnosticado al instante me tuvo revisando la documentación hasta la medianoche. Una falla de integración que los gemelos podrían haber resuelto antes del almuerzo terminó requiriendo que cancelara mis planes para la cena y trabajara hasta las 10 de la noche. Y a través de todo eso, Emilio seguía pasándose por mi escritorio con esa sonrisa alentadora. Lo estás haciendo muy bien, Laura. ¿Ves? Sabía que podías manejar esto. Mientras tanto, habían comenzado a circular rumores sobre algo grande en proceso. Una importante migración de sistema. El tipo de proyecto para el que nos habíamos estado preparando durante 2 años, que requería meses de preparación cuidadosa y un equipo completo para ejecutar. El tipo de proyecto que podría posicionar a la empresa para un crecimiento masivo o, si salía mal, podría derribar toda nuestra infraestructura y costar millones de pesos en tiempo de inactividad y pérdida de negocios. El anuncio oficial se hizo a principios de mayo. Un correo electrónico para toda la empresa enviado por el propio director general. Noticias emocionantes. Seguimos adelante con nuestra iniciativa de migración a la nube. Este proyecto transformador modernizará nuestra infraestructura y nos posicionará como líderes de la industria. Liderando esta iniciativa crítica, la arquitecta principal de sistemas, Laura Herrera. Mi teléfono comenzó a sonar de inmediato. Felicitaciones de personas de toda la empresa. Preguntas sobre los plazos. Ejecutivos queriendo programar reuniones para discutir las necesidades específicas de su departamento. Emilio me llamó a su oficina esa tarde, prácticamente brillando. Este es tu momento, Laura. Si este proyecto tiene éxito, estás en camino a un ascenso, tal vez incluso a un puesto a nivel de dirección. Estoy hablando de un aumento significativo, opciones sobre acciones, todo el paquete. A esto me refería con oportunidades. Cuando está programada la migración, pregunté a pesar de que ya lo sabía. Había estado en las reuniones de planificación preliminar durante meses. El 15 de julio. Tenemos programada la ventana de inactividad, los clientes están notificados, todo está alineado. Va a ser una tarea enorme, pero tengo plena confianza en ti. 15 de julio, a 2 meses de distancia. 2 meses para coordinar un proyecto que normalmente requeriría un equipo completo trabajando las 24 horas del día. Necesitaré recursos, dije cuidadosamente. Este no es el trabajo de una sola persona, Emilio. Tan solo la planificación. Podemos traer algunos contratistas para el fin de semana de la migración en sí, dijo. Pero la arquitectura, la planificación, la coordinación, eso es todo tuyo. Muéstranos lo que puedes hacer. Salí de su oficina y me fui directamente al baño de nuevo.
Al mismo cubículo que la última vez. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto al reclutador con el que había estado hablando en la empresa que me había hecho la mejor oferta. ¿Qué tan rápido pueden avanzar con esa carta de oferta? La respuesta llegó en menos de 5 minutos. ¿Qué te parece mañana por la mañana? La oferta era espectacular. Un aumento del 40%, mejores beneficios, un equipo real que administrar, y la empresa era una de las más respetadas de la industria, el tipo de lugar donde podías trabajar en problemas de vanguardia con personas que realmente valoraban la experiencia. Leí la carta de oferta 3 veces, sentada en mi automóvil en el estacionamiento. Esto era real. Esto estaba sucediendo. Podía alejarme del caos, de la falta de respeto, de las expectativas imposibles. Pero el momento importaba. Si avisaba en este instante, tendrían tiempo de contratar a alguien por pánico o al menos intentar redistribuir el trabajo de migración. Entrarían en pánico, pero probablemente resolverían algo. O podía esperar. Podía pasar las próximas semanas haciendo el trabajo de migración preliminar, llevando todo a ese punto crítico en el que yo era la única persona que entendía el panorama completo. Y luego, justo antes de la migración real, cuando fuera demasiado tarde para que encontraran a alguien más o cambiaran de rumbo, podría entregar mi renuncia. Sería un caos, un colapso total. Exactamente el tipo de desastre que habían creado para mi equipo. Excepto que esta vez sería el problema de ellos, no el nuestro. Después de cenar esa noche, una vez que los niños se habían ido a hacer la tarea, Rodrigo y yo nos sentamos a la mesa de la cocina con unas tazas de café. Le hablé sobre la oferta, sobre lo perfectamente posicionada que estaba para dejarlos en el peor momento absoluto posible, sobre lo satisfactorio que sería verlos darse cuenta de lo que habían hecho. De lo que habían perdido cuando decidieron que mi equipo era redundante y mi lealtad estaba garantizada. ¿Es eso mezquino?, pregunté. Rodrigo guardó silencio por un largo momento. ¿Sabes qué creo que es mezquino? Recortar los trabajos de 4 personas para ahorrar dinero y luego esperar que la persona que se queda atrás se mate recogiendo los pedazos mientras le muestran un posible ascenso como motivación. No les debes nada. Laure. No después de cómo trataron a tu equipo. No después de cómo te están tratando a ti. Acepté la oferta a la mañana siguiente, firmé el papeleo, negocié una fecha de inicio para el 1 de agosto, me di un momento para sentir el puro alivio de saber que tenía un plan de salida, pero no le dije a nadie en el trabajo. Simplemente me presenté todos los días, sonreí ante los controles de Emilio y trabajé en la planificación de la migración. Y yo era buena en eso. Incluso enojada, incluso sabiendo que me iba, no podía atreverme a hacer un trabajo descuidado. Esa no era yo. Así que elaboré un plan de migración integral, documenté la dependencia de cada sistema, creé libros de ejecución detallados para cada fase de la transición. Programé reuniones con cada jefe de departamento, me aseguré de comprender sus requisitos específicos, identifiqué riesgos potenciales y creé estrategias de mitigación. A los ejecutivos les encantó. Me arrastraron a presentación tras presentación, guiando a los líderes a través de la línea de tiempo de la migración. No dejaban de usar palabras como impecable y ejecución perfecta, y decían estar seguros de nuestra preparación. Habían reestructurado mi departamento, eliminado a mi equipo, arrojado una carga de trabajo imposible sobre mí, y ahora contaban conmigo para llevar a cabo el proyecto técnico más crítico en la historia de la empresa. El trabajo preliminar se intensificó a medida que se acercaba julio. Estaba trabajando jornadas de 12 horas, a veces más. Llegaba a casa exhausta, apenas capaz de interactuar con Julio y Clara antes de colapsar en la cama. Los fines de semana desaparecieron en la preparación de la migración. Toda mi vida se había convertido en este proyecto. Y Emilio seguía hablando sobre ese ascenso. Después de que esto tenga éxito, Laura, después de que demuestres lo que puedes hacer, vamos a cuidarte. Junio pasó a ser julio. La fecha de la migración se acercaba. Faltaban 3 semanas, luego 2 semanas, luego 10 días. Toda la empresa estaba zumbando con una mezcla de emoción y nerviosismo. Este era el tipo de proyecto de alto riesgo que podía definir carreras para bien o para peor. Había hecho todo bien. La planificación era meticulosa. La documentación era exhaustiva. Los sistemas de respaldo estaban en su lugar.
Si realmente me hubiera quedado, si realmente hubiera estado liderando esta migración hasta su finalización, habría sido una obra maestra. Pero no me iba a quedar. 12 de julio, 3 días antes de la migración programada. Había estado trabajando hasta altas horas de la noche ultimando los últimos detalles. Los contratistas estaban programados para llegar el 14 para la sesión informativa previa a la migración. El 15 estaba fijado, una danza cuidadosamente coordinada de paradas del sistema, transferencias de datos, protocolos de prueba y puestas en marcha escalonadas que se llevarían a cabo durante una ventana de 48 horas a partir del viernes por la noche. Llegué temprano el día 12, imprimí mi carta de renuncia en la impresora de mi casa, la traje en un sobresellado, pasé la mañana en reuniones, actuando como si todo fuera normal, respondí preguntas, brindé tranquilidad, confirmé horarios. A las 2 de la tarde, tenía programada una reunión individual con Emilio. Solo una revisión regular, la misma que habíamos estado haciendo semanalmente durante toda la planificación de la migración. Estaba en su oficina cuando llegué, luciendo satisfecho consigo mismo. Faltan 3 días, dijo. ¿Cómo te sientes? ¿Lista para esto? En realidad, necesito darte algo, dije. Y deslicé el sobre su escritorio. En el momento en que se dio cuenta de lo que era, su expresión cambió. Primero confusión, luego incredulidad, luego algo parecido al pánico. Lo abrió con manos temblorosas, y vi cómo sus ojos escaneaban la página. 2 semanas de aviso, con efecto inmediato. Último día, 26 de julio. La migración estaba programada para el 15 de julio. Mi aviso significaba que me iría 11 días después de que la migración supuestamente ocurriera, excepto que no había dicho que estaría allí para la migración. Había dado mis 2 semanas de aviso, y si realmente leían la carta, notarían que había sido muy específica sobre mi disponibilidad durante ese periodo de transición. Estaba feliz de ayudar con la documentación y la transferencia de conocimientos durante el horario comercial normal, pero no estaría disponible para el trabajo fuera de horario ni para los compromisos de fin de semana. La migración estaba programada para un fin de semana a partir del viernes por la noche hasta el domingo por la mañana, lo que significaba que acababa de decirles 3 días antes del proyecto técnico más crítico en la historia de la empresa que no estaría allí para liderarlo. No puedes hablar en serio. La voz de Emilio salió estrangulada. Laura, la migración. Eres la única que entiende el alcance completo. Construiste todo el plan. ¿Lo hice? Estuve de acuerdo. Y he documentado todo minuciosamente. Los libros de ejecución son exhaustivos. Los contratistas que contrataron tienen experiencia. Debería ser manejable. ¿Manejable? Esto es. Se detuvo, tratando visiblemente de controlarse. ¿Qué está pasando? ¿Es por el dinero? Porque podemos hablar sobre acelerar ese ascenso. Tal vez lograr que te aprueben un aumento antes de la migración en lugar de después. ¿Alguien te está ofreciendo un puesto? Podemos igualar su oferta. No se trata de dinero, dije, lo cual era en parte cierto. El dinero en el nuevo trabajo era genial, pero no era por eso que me iba. He aceptado un puesto en otro lugar. Estoy agradecida por mi tiempo aquí, pero es hora de seguir adelante. ¿Hora de seguir adelante? Su voz estaba subiendo ahora. Su profesionalismo se desvanecía. 3 días antes de una migración que has estado planificando durante meses. Laura, esto nos destruirá. Si esta migración falla, nos enfrentamos a millones de pesos en pérdidas, contratos con clientes en riesgo, posibles problemas regulatorios. Sabes esto, sabes lo que está en juego. Lo sé, dije con calma, por lo cual he puesto tanto trabajo en la planificación. Todo lo que necesitan está documentado. La documentación no es lo mismo que tener a la arquitecta real allí. Ahora estaba de pie, paseando de un lado a otro. No puedes hacer esto. No aceptaré esta renuncia. No ahora. No así. Me temo que no es opcional, dije. He dado el aviso adecuado según lo exige la política de la empresa. 2 semanas. Mi último día es el 26, y estoy feliz de ayudar a transferir mis conocimientos durante ese tiempo, pero no estaré disponible para el fin de semana de la migración. Silvia de Recursos Humanos apareció en la puerta.
Alguien debió haberla llamado. Asimiló la escena. El rostro rojo de Emilio, mi expresión tranquila, y pude verla cambiando mentalmente al modo de manejo de crisis. Respiremos todos, dijo con esa voz tranquilizadora de recursos humanos. Laura, ¿puedes ayudarnos a entender qué está impulsando esta decisión? ¿Hay algo que podamos abordar? Claramente, el momento es un desafío. El momento es el que es, dije. Recibí una oferta de otra empresa. La he aceptado. Estoy proporcionando las 2 semanas de aviso requeridas. Pero entiendes la posición en la que esto nos pone, presionó Silvia. La migración. La migración que se suponía que debía liderar con un equipo completo, excepto que mi equipo fue eliminado y he estado haciendo el trabajo de 5 personas durante los últimos 2 meses, esa migración. La habitación se quedó en absoluto silencio. Porque cuando reestructuraron el departamento, continué, con mi voz aún tranquila pero ahora con un tono más cortante, y eliminaron 4 puestos y me dijeron que absorbería todo ese trabajo. No recuerdo que nadie estuviera preocupado por ponerme en una posición difícil. No recuerdo que nadie me preguntara si era manejable, justo o sostenible. Me dijeron que iba a suceder y se esperaba que yo hiciera que funcionara. Esa fue una decisión de negocios, comenzó Emilio. Y esta es mi decisión de negocios, lo interrumpí. Decidieron que mi equipo era redundante. Decidieron que yo podía manejar todo sola. Decidieron acumular una carga de trabajo imposible sobre mí y llamarla una oportunidad. Bueno, he decidido tomar una oportunidad real, una en la que tendré un equipo. Expectativas razonables y personas que valoran la experiencia en lugar de simplemente explotarla. La expresión de Silvia se había vuelto cuidadosamente neutral. Deberíamos discutir esto con la alta dirección. Quizás podamos encontrar un compromiso. Una fecha de inicio retrasada en tu nuevo puesto. Un bono de retención sustancial si te quedas durante la migración. Mi nuevo empleador me espera el 1 de agosto, y es entonces cuando comenzaré, dije. En cuanto a un bono de retención, son bienvenidos a hacer una oferta, pero debo decirles de antemano que no estoy interesada en quedarme más allá de mi periodo de aviso. Lo que no dije, lo que no necesitaba decir, era que ninguna cantidad de dinero me haría querer quedarme. No se trataba de una compensación. Se trataba de respeto, de ser tratada como un recurso desechable en lugar de una profesional valorada. Se trataba de ver cómo descartaban a mi equipo y de que se esperara que sonriera y lo llamara una oportunidad. Se trataba de que aprendieran finalmente lo que sucedía cuando empujabas a alguien demasiado lejos. El resto de ese día fue un caos. Emilio desapareció en reuniones consecutivas con ejecutivos. Silvia seguía volviendo a mi escritorio, cada vez con un nuevo ángulo. ¿Podría al menos comprometerme a estar disponible por teléfono durante la migración? ¿Consideraría tarifas de consultoría por disponibilidad los fines de semana? ¿Y si retrasaban la migración un mes? A todo esto, di respuestas tranquilas y profesionales. Había dado mi aviso. Estaría disponible durante el horario comercial normal para la transferencia de conocimientos. Más allá de eso, tenía otros compromisos. Al final del día, la noticia se había extendido por toda la empresa como un reguero de pólvora. Personas con las que no había hablado en meses aparecían de repente en mi escritorio. Algunos me apoyaron, susurrando felicitaciones y buena suerte. Otros me miraron como si hubiera cometido traición. Las reacciones me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre quién entendía lo que había estado haciendo la empresa y quién había creído en la narrativa corporativa. Llegué a casa esa noche y me encontré a Rodrigo ya allí, pues había salido temprano del trabajo. Con una sola mirada a mi rostro, me atrajo hacia un abrazo. Lo hiciste, dijo. Lo hice, confirmé. Y de repente estaba temblando. La adrenalina que me había mantenido tranquila todo el día se estaba desvaneciendo, dejándome débil y un poco mareada. Perdieron completamente el control. Emilio parecía que realmente podría tener un ataque al corazón. Bien, dijo Rodrigo ferozmente. Que entren en pánico. Que descubran lo que es estar faltos de personal y abrumados. Les diste soluciones cuando recortaron a tu equipo. Hiciste lo imposible durante 2 meses. No tienen derecho a exigir más solo porque es conveniente para ellos.
Julio y Clara aparecieron y ya no hablamos más de trabajo esa noche. Cenamos en familia, realmente relajados por primera vez en semanas. Ayudé con la tarea. Jugamos un juego de mesa, cosas normales con las que había estado demasiado exhausta y estresada para participar por completo durante meses. A la mañana siguiente, 13 de julio, llegué al trabajo y descubrí que me habían convocado a una reunión con el director de tecnología. No Emilio, ni siquiera el jefe de Emilio, el actual director de tecnología, un hombre llamado Roberto Garza, con quien quizás había hablado directamente 5 veces en 12 años. Estaba en la gran sala de conferencias ejecutiva, la que tenía vista al horizonte de la ciudad. Silvia también estaba allí, junto con alguien del departamento legal que no reconocí. Laura, gracias por venir, comenzó Roberto. Y al menos tuvo el sentido común de no fingir que era una conversación casual. Seré directo. Tu renuncia crea un riesgo comercial significativo. El proyecto de migración es fundamental para nuestros objetivos estratégicos y tú posees un conocimiento institucional que es difícil de reemplazar con poca anticipación. Lo entiendo, dije. He tratado de documentar todo lo más minuciosamente posible. La documentación es útil, dijo la persona del departamento legal. Pero no es un sustituto de la experiencia práctica. Nos gustaría discutir las opciones para garantizar la continuidad del negocio. Durante la siguiente hora, intentaron todo. Me ofrecieron un aumento, uno mayor de lo que Emilio había insinuado. Me ofrecieron un bono de retención equivalente a 6 meses de salario si me quedaba durante la migración. Ofrecieron contratar de nuevo a algunos de los miembros de mi antiguo equipo si me comprometía a quedarme un año más. Incluso, en un momento de creatividad desesperada, ofrecieron permitirme trabajar de forma totalmente remota y establecer mi propio horario si tan solo me quedaba el tiempo suficiente para garantizar que la migración tuviera éxito. A todo eso, dije que no, de forma educada, profesional, pero firme. Esto es lo que no entiendo, dijo finalmente Roberto, con la frustración rompiendo su compostura ejecutiva. Has estado con nosotros 12 años. Construiste esta infraestructura. Este es tu proyecto, tu arquitectura. ¿Por qué te irías justo antes de verlo terminado? ¿No quieres verlo tener éxito? Y esa pregunta, esa total incapacidad de comprender lo que habían hecho, hizo que algo se cristalizara en mi mente. ¿Quieren saber por qué me voy?, pregunté. Hace 3 meses, tenía un equipo, 5 profesionales capacitados a los que yo había contratado y formado, y con los que había construido algo real, personas que estaban haciendo un trabajo excelente. Y ustedes los eliminaron a todos para ahorrar dinero. Me dijeron que yo absorbería su trabajo y lo llamaron una oportunidad para que yo brillara. Esa fue una decisión de negocios difícil, comenzó Roberto. Fue una decisión que me mostró exactamente cómo valora esta empresa a las personas. Lo interrumpí. Ustedes no valoran la experiencia, ni la lealtad, ni las relaciones. Valoran el ahorro de costos. Y eso está bien. Ese es su derecho como negocio. Pero también es mi derecho decidir. No quiero trabajar en un lugar que trata a las personas como desechables. Estamos ofreciendo traerlos de vuelta, intervino Silvia. Si eso es lo que se necesitaría. Están ofreciendo traerlos de vuelta porque están en crisis y me necesitan, dije. No porque realmente lamenten haberlos recortado. No porque se hayan dado cuenta de que fue un error. Solo intentan solucionar el problema inmediato. ¿Qué pasa en 6 meses, en un año, cuando las cosas vuelvan a estar estables? Los recortarán nuevamente. Y esperarán que yo simplemente siga absorbiendo más, siga haciendo lo imposible porque eso es lo que siempre he hecho. La habitación se quedó en silencio. Mi respuesta es no, continué para concluir con todo, el bono de retención, el aumento, las promesas sobre la reconstrucción del equipo. Me voy. Mi último día es el 26 de julio. Pasaré mi periodo de aviso ayudando en lo que pueda durante el horario comercial normal. Pero no estoy disponible para el fin de semana de la migración y no voy a cambiar mis planes. La persona del departamento legal se inclinó hacia adelante. Necesito ser claro sobre algo. Tienes obligaciones contractuales en torno a la propiedad intelectual y la información patentada. Cualquier documentación o conocimiento relacionado con los sistemas de la empresa sigue siendo propiedad de la empresa.
Si descubrimos que has saboteado algo o retenido información deliberadamente. ¿Me estás amenazando en serio en este momento?, pregunté, con voz fría. He pasado 2 meses haciendo el trabajo de 5 personas. He planificado esta migración meticulosamente. He documentado todo. He hecho mi trabajo y más. Y como estoy eligiendo irme, insinúas que podría sabotear algo. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre la cultura de esta empresa. Roberto levantó una mano. Nadie te está acusando de nada. Solo estamos aclarando las expectativas. Entonces déjenme aclarar las mías, dije. Soy una profesional. No saboteo cosas por despecho. Todo lo que he construido, toda la documentación, todo el trabajo de planificación, es suyo. Pasaré mi periodo de aviso respondiendo preguntas y ayudando a transferir conocimientos. Pero no me quedaré más allá de mi último día y no estaré disponible fuera de mi horario laboral normal. Ese es el límite y no es negociable. Salí de esa reunión con las manos temblando, pero con la cabeza en alto. Habían intentado todo y yo me había mantenido firme. Se sintió aterrador y estimulante, todo al mismo tiempo. El resto del 13 de julio y todo el 14 de julio fueron borrosos. Los contratistas llegaron para la sesión informativa previa a la migración y pasé horas guiándolos a través del plan. Eran personas experimentadas y competentes, pero incluso ellos se veían nerviosos cuando se dieron cuenta de que la arquitecta principal no estaría allí para la migración real. Esto es mucha complejidad, dijo uno de ellos cuidadosamente. Por lo general, para algo de esta escala, tendríamos al equipo interno trabajando junto a nosotros, al menos en las primeras fases críticas. Lo entiendo, dije, pero no estaré disponible. Todo lo que necesitan está en la documentación. Si surgen preguntas, pueden enviarme un correo electrónico y responderé cuando pueda, pero no puedo garantizar una disponibilidad inmediata. Emilio estaba en la habitación y pude verlo conteniéndose físicamente para no explotar. Después de que los contratistas se fueron, me apartó. ¿De verdad vas a hacer esto?, dijo. ¿De verdad vas a dejar que todo esto fracase potencialmente solo para probar un punto? No voy a dejar que nada fracase, dije. Hice mi trabajo. Planifiqué la migración. Documenté todo. Traje contratistas. Las herramientas están todas ahí. Si fracasa, no será porque yo no me preparé. Será porque ustedes eliminaron al equipo que debería haber estado haciendo este trabajo. Podrías habernos dicho que estabas pensando en irte, dijo. Podríamos haber planificado en torno a eso, pero dejar caer esto 3 días antes. ¿Como cuando le dieron a mi equipo un aviso de 3 días antes de eliminar sus puestos?, pregunté. Ah, espera. Ustedes les dieron 2 semanas, igual que se las estoy dando yo. No tuvo respuesta para eso. Llegó el 15 de julio. El día de la migración. Me desperté ese viernes por la mañana con un teléfono que ya estaba sonando con mensajes, solicitudes urgentes de aclaración, preguntas sobre dependencias del sistema, mensajes de texto aterrorizados de Emilio. Yo estaba en casa. Me había tomado un día personal, uno de los muchos que había acumulado y que nunca usé porque siempre había estado demasiado ocupada, era demasiado esencial, estaba demasiado preocupada por dejar al equipo falto de personal. La ironía no se me escapó. Respondí los correos electrónicos que pude responder rápidamente, dirigí a la gente a la documentación, aclaré algunos detalles técnicos, pero no fui a la oficina. No me puse disponible para llamadas. Les había dado todo lo que les iba a dar. Rodrigo también se había tomado el día libre. Lo habíamos planeado deliberadamente, este pequeño acto de reclamar mi vida. Dejamos a los niños en la escuela juntos, luego salimos a desayunar. Nos sentamos en un café a tomar un buen café, a comer panqueques, a hablar de cualquier cosa menos de trabajo. Se sentía irreal. Hace 2 meses, habría estado en la oficina a las 6 de la mañana en un día como este, comprobando 3 veces cada detalle, gestionando a mi equipo, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Ahora, mi equipo ya no estaba y yo estaba comiendo panqueques. Mi teléfono seguía sonando. Lo ignoré en su mayoría. Alrededor del mediodía, entró una llamada del mismísimo Roberto Garza. Dejé que se fuera al buzón de voz.
Volvió a llamar, luego otra vez. A la cuarta llamada, contesté. Laura, gracias a Dios, dijo, y sonaba genuinamente alterado. Nos hemos encontrado con algunos problemas en la secuencia de migración de la base de datos. Los contratistas dicen que hay un conflicto de dependencia que no está documentado y no están seguros de cómo proceder sin arriesgarse a perder datos. ¿Cuál es el conflicto específico?, pregunté. Lo describió e inmediatamente pude imaginar el problema. Era algo que Valeria habría captado al instante. Una peculiaridad de la arquitectura de la base de datos personalizada que no era obvia solo con la documentación. Yo lo sabía, tenía una solución planificada, pero al parecer no había documentado ese escenario específico con suficiente claridad. Hay una solución, dije. Déjame enviarte los pasos por correo electrónico. ¿No puedes simplemente venir?, preguntó Roberto. ¿O unirte a una videollamada? Sería más rápido guiarles en tiempo real. Hoy no estoy disponible para llamadas, dije. Enviaré el correo electrónico antes de 1 hora. Los pasos son sencillos una vez que sabes lo que estás buscando. Laura, por favor. Esto es crítico. Ya estamos retrasados en el horario y si no podemos resolver esto. Entiendo que es crítico, dije. Y enviaré la solución, pero no estoy disponible para ir ni unirme a llamadas. Eso estaba claro en mi carta de renuncia. Colgué antes de que pudiera seguir discutiendo. Luego me senté con mi computadora portátil y escribí instrucciones detalladas para el problema de la base de datos. Las envié. Volví a mi día. Las llamadas seguían llegando. Personas diferentes, problemas diferentes. Algunas las pude resolver por correo electrónico. A algunos simplemente les tuve que decir que lo resolvieran por sí mismos porque ya había proporcionado toda la información que iba a proporcionar. Para la noche, los mensajes habían tomado un tono desesperado. La migración iba mal. No de manera catastrófica, pero lo suficientemente mal como para que estuvieran enfrentando retrasos significativos y posibles problemas de integridad de datos. Me necesitaban allí. Necesitaban mi experiencia. Estaban dispuestos a pagar cualquier cosa, a ofrecer cualquier cosa si yo simplemente iba a ayudar a que las cosas volvieran a encarrilarse. Apagué mi teléfono. Rodrigo y yo recogimos a los niños, tuvimos una cena familiar normal, vimos una película juntos. Era lo más relajada que me había sentido en meses. Incluso con el conocimiento del caos que se estaba desarrollando en el trabajo, el domingo por la tarde volví a encender mi teléfono. 83 mensajes, 47 llamadas perdidas. Los revisé por encima. La migración técnicamente había terminado, pero había tomado el doble de tiempo de lo planeado y se habían encontrado con múltiples problemas que requerían revertir las acciones e intentar nuevamente. Varios sistemas estaban inestables. Iban a necesitar días de trabajo adicional para limpiar los problemas. No fue un desastre completo. La empresa no había implosionado, pero era un desastre, era costoso y era exactamente el tipo de cosas que hacían que los ejecutivos quedaran mal en las reuniones de la junta directiva. El lunes por la mañana, volví a la oficina para mi última semana de aviso. La atmósfera era tan fría como el hielo. La gente evitaba el contacto visual. Emilio no me habló en absoluto. Pasé la semana documentando más procesos, respondiendo preguntas por correo electrónico, manteniéndome estrictamente dentro de mis límites. En mi último día, el 26 de julio, empaqué mi escritorio, 12 años de pertenencias acumuladas, fotos de los niños, la planta que Julio me había regalado por el Día de la Madre hace 3 años, la taza de café que Héctor me había comprado como broma. Pequeñas partes de una vida que había construido en este lugar. Silvia se acercó con mi papeleo de salida. Por si sirve de algo, dijo en voz baja, entiendo por qué lo hiciste. No estoy de acuerdo con cómo sucedió, pero lo entiendo. ¿De verdad? Pregunté, porque no estoy segura de que nadie aquí realmente lo entienda. Los recortes de equipo iban a suceder te gustara o no. Ella dijo, esa decisión vino desde arriba. Pero esto de abandonar la migración, esa fue tu elección. Eso lastimó a personas que no tuvieron nada que ver con la decisión de reestructuración. Tienes razón, dije, lastimó a personas que no fueron responsables de la decisión. Algo así como el recorte de mi equipo,
que los lastimó a pesar de que no eran responsables de las presiones financieras que llevaron a la reestructuración. Es curioso cómo funciona eso. Salí a las 4:58 de la tarde del 26 de julio. No miré atrás. No tuve una fiesta de despedida. Simplemente me fui. El nuevo trabajo comenzó el 1 de agosto. Y era todo lo que habían prometido, un equipo real, horarios razonables, personas que valoraban la experiencia y trataban a los empleados como seres humanos en lugar de recursos a optimizar. Fui feliz allí de una manera que no había sido feliz en el trabajo en años. Aproximadamente a los 3 meses de comenzar en el nuevo puesto, recibí un mensaje en LinkedIn de Héctor. Mi antiguo miembro del equipo, el más constante, había aterrizado en una gran empresa y le estaba yendo bien. El mensaje fue breve. Escuché que las consecuencias de la migración les costaron 2 contratos importantes con clientes y una cuarta parte del valor de sus acciones. Pensé que te gustaría saberlo. Sin remordimientos, le respondí. Ni uno solo. Porque esto es lo que aprendí de toda esa experiencia. Se supone que la lealtad es mutua. Una empresa no puede eliminar a tu equipo, acumularte trabajo imposible, tratarte como si fueras desechable, y luego actuar traicionada cuando decides irte. Tomaron decisiones comerciales que priorizaban las ganancias sobre las personas. Yo tomé una decisión comercial que priorizaba mi propio bienestar y crecimiento profesional sobre su conveniencia. Ellos lo llamaron abandono. Yo lo llamé poner límites. Dijeron que saboteé la migración. Yo dije que proporcioné todo lo que necesitaban y que eligieron proceder con recursos insuficientes. Dijeron que fui poco profesional. Yo dije que di el aviso adecuado y cumplí con mis obligaciones contractuales. Al final del día, aprendieron una costosa lección sobre la diferencia entre pensar que alguien es reemplazable y realmente reemplazarlo, sobre lo que sucede cuando recortas demasiado profundo, presionas demasiado y das demasiado por sentado. Y aprendí que valía más de aquello con lo que me había estado conformando, que mis habilidades, experiencia y dedicación tenían valor y que no tenía que regalárselas a personas que no las apreciarían. Que a veces lo más profesional que puedes hacer es reconocer cuando una situación es insostenible y tener el coraje de alejarte incluso cuando el momento es inconveniente para todos los demás. Sigo en esa nueva empresa 3 años después. He formado otro gran equipo. Hemos logrado cosas increíbles juntos. Y cuando surgen las discusiones sobre el presupuesto, cuando el liderazgo habla de reestructuración u optimización, ahora yo estoy en esas salas. Me aseguro de que comprendan el costo real de tratar a las personas como desechables. A veces escuchan, a veces no. Pero al menos intento mejorar las cosas en lugar de solo sobrevivir a ellas. Julio y Clara ya son mayores. Julio está en la secundaria. Clara no se queda muy atrás. Conocen la historia de por qué dejé mi antiguo trabajo. No todos los detalles, pero los suficientes. Quiero que entiendan que defenderte a ti mismo a veces significa tomar decisiones que a otras personas no les gustarán, que puedes ser profesional y aún así tener límites. Que la lealtad a un empleador nunca debería ir en detrimento de tu propio bienestar o de tus valores. Rodrigo bromea a veces diciendo que debería haber pedido un bono de retención aún mayor antes de decir que no. Pero él sabe, como yo sé, que en realidad nunca se trató del dinero. Se trataba del respeto, de ser vista como una persona en lugar de un recurso, sobre negarme a permitir que la mala planificación de una empresa se convierta en mi emergencia perpetua. ¿Lo haría de manera diferente si pudiera regresar el tiempo? ¿Les habría dado más aviso, habría intentado ayudarlos a evitar el desastre de la migración? Honestamente, no. Porque ya me habían demostrado quiénes eran cuando recortaron a mi equipo. Ya habían demostrado que valoraban el ahorro de costos a corto plazo por encima de las personas, las relaciones y el conocimiento institucional. Mi partida no creó ese problema. Simplemente lo hizo visible de una manera que no pudieron ignorar. Querían que sacrificara mis oportunidades profesionales, mi tiempo en familia, mis límites, mi crecimiento profesional, todo para limpiar el desastre que ellos habían creado. Y cuando dije que no, actuaron como si yo fuera la que estaba siendo poco razonable. Esa es la mentalidad corporativa que necesita cambiar. Esta idea de que los empleados deben lealtad y flexibilidad ilimitadas mientras que las empresas no deben nada más que un cheque de pago, que se supone que debemos absorber cada reestructuración,
cada recorte de presupuesto, cada demanda imposible con una sonrisa y llamarla una oportunidad. He terminado con eso. Encontré un lugar que valora lo que aporto a la mesa, donde puedo hacer un gran trabajo sin sacrificar todo lo demás que importa, donde tengo un equipo, apoyo y expectativas razonables, y mi antigua empresa. Eventualmente resolvieron el lío de la migración, contrataron a todo un equipo nuevo y probablemente gastaron 10 veces más de lo que ahorraron al recortar mi equipo original. Lo último que supe fue que Emilio se mudó a una empresa diferente. Roberto se jubiló anticipadamente. Todo el departamento de tecnología de la información se reestructuró nuevamente porque aparentemente todavía no habían aprendido la lección sobre recortar demasiado profundo. Pero eso ya no es mi problema. Les di 12 buenos años. Los tiraron a la basura. ¿Eso es culpa de ellos, no mía? Si todavía estás conmigo, gracias por escuchar toda esta saga. Si estás en una situación similar, trabajando en un lugar que te trata como si fueras desechable, que sigue pidiendo más mientras da menos, solo debes saber que tienes opciones. Vales más de aquello con lo que te conformas. Y a veces lo más empoderador que puedes hacer es reconocerlo y tener el coraje de marcharte. Incluso cuando da miedo, incluso cuando la gente te juzgue por ello, no le debes tu vida a tu empleador. Les debes un buen trabajo a cambio de una compensación y un trato justos. Cuando esa ecuación se rompe, cuando dejan de cumplir con su parte, tienes derecho a irte. Tienes derecho a darte prioridad. Y si el momento es inconveniente para ellos, bueno, recuerda lo conveniente que fue para ellos cuando tomaron decisiones que pusieron tu vida de cabeza.